Era una noche oscura y fría en un pueblo de México llamado El Campito. Los lugareños siempre habían hablado sobre historias de sucesos extraños que ocurrían en el campo que rodeaba el lugar. Esta es la historia de miedo de unos jóvenes que, por ignorar las advertencias de los lugareños que nadie debía adentrarse en la oscuridad del campo, y decidieron desafiar el miedo y terror incrédulos de esas historias. Al adentrarse en el campo, con linternas caminaron por los senderos que se perdían entre la maleza. A medida que avanzaban, los sonidos del viento y los crujidos de las ramas hicieron que sus corazones latieran más rápido. De repente, una figura sombría emergió de la oscuridad. Era un antiguo campesino con una mirada perturbadora. Los jóvenes no podían correr del miedo y terror. El campesino les advirtió sobre un antiguo mal que habitaba en el campo. Un espíritu vengativo que se alimentaba de la inocencia de los visitantes. Ignorando las advertencias de los lugareños, los jóvenes continuaron su camino, convencidos de que era solo una leyenda falsa, que eran solo rumores. Pero a medida que se adentraban más en lo oscuro del campo, sucesos extraños comenzaron a ocurrir. Las linternas parpadeaban y se apagaban misteriosamente, dejándolos en completa oscuridad. Voces susurrantes los rodeaban y eran llenos de amenazas de miedo y terror. Finalmente alcanzaron un claro en el campo, descubrieron un viejo pozo. La luna brillaba sobre él, revelando un líquido oscuro y viscoso que emanaba un olor nauseabundo. Sin embargo, su curiosidad los llevó a acercarse más y más. Uno de ellos fue poseído por una fuerza malévola. Le ocurrió cuando se inclinó y miró dentro del pozo. Fue en ese momento que el espíritu vengativo envolvió al grupo de jóvenes en una pesadilla infernal. Ahora presos de la locura y el terror, fueron perseguidos sin descanso por el espíritu malévolo a través del campo oscuro. Arriba a la derecha, te dejo una tarjeta para la primera temporada, no te la pierdas. Si te está gustando el video, dale un like y compártelo con tus amigos. Cada intento de escapar de los jóvenes solo los llevaba más profundo en el campo, viviendo una pesadilla, donde la línea entre la realidad y el horror se desdibujaba. Finalmente, solo uno de ellos logró escapar de la pesadilla, pero su mente quedó marcada para siempre. Regresó al pueblo con una mirada de locura en los ojos, advirtiendo a todos de los horrores que acechaban en el campo.